días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En nuestra nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, la democracia que necesitamos. Segundo, la cambiante geopolítica global. Tercero, Foro Internacional, construir un ideario social con perspectiva postcapitalista. Veamos. Como era de suponer, el fallo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente de la mano firme Corazón Grande encontró en el Centro Democrático, así como en la Casa de Gobierno, el apoyo indispensable para defenderse atacando. No pasó ni un día de lo decidido por los jueces para que los escuderos del Centro Democrático propusieran una constituyente para reformar la justicia y ajustarla a sus propias necesidades. 3 días después, el 7 de agosto, Iván Duque, con artimañas de forma para que no le puedan indilgar maniobras por violentar la división de poderes, entró en escena para decir, sin rubor alguno, que tenemos el deber de darle a nuestro país una reforma real a la justicia, la cual, según él, ha podido avanzar en el consenso político, académico e institucional. El equipo periodístico Desde Abajo preparó el siguiente informe. Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia. Una reforma a la administración judicial, una reforma a la administración de justicia que corrija fallas. No hay que sorprenderse por lo dicho por el funcionario público, ya que esa es la desvergüenza del poder, presentar sus propuestas y acciones como si resultaran del consenso nacional, como si fueran el reclamo de otros. Esa es una de las particularidades del maquiavelismo, y al tiempo que aparentan unidad, por debajo de la mesa maniobran para dividir, ganar tiempo, distraer, amenazar y destruir. Son lecciones de la historia que no por conocidas las interiorizamos. De ahí que sectores contrarios al gobierno se dejen hipnotizar por sus maniobras, reclamando, por ejemplo, una inexistente democracia en Colombia por el simple hecho de que los jueces decidan en contra de uno de los factores del poder, en vez de, al tiempo que celebran lo decidido por los magistrados, reclamen avanzar hacia una democracia real, lo que implica transformaciones sustanciales en los órdenes económicos, políticos, ambientales, sociales, militares, entre otros. Noche de protestas y marchas en medio de la pandemia contra la crisis alimentaria y económica, abusos de la fuerza pública, educación en medio de la emergencia y garantías laborales para los trabajadores. Y es precisamente en ese plano, no en el de la reforma a la justicia, la cual siempre estará diseñada según las necesidades del poder y su defensa y protección de la propiedad de las minorías, donde se encuentra el terreno para que la sociedad avance en una disputa con el establecimiento, el que desde semanas atrás anuncia que su modelo económico no será cambiado. Un plano que a su vez debe ser subdividido por segmento, sin pretenderlo todo de un solo plumazo, sino para concentrar energías en segmentos del mismo. Y el principal de los segmentos, el que reclama toda la energía de los sectores alternativos, por ser allí donde surgen las angustias y necesidades más urgentes de los sectores mayoritarios del país, se llama economía. Y para ponerla a tono con las necesidades de los millones de excluidos y negados, hay que llamar a un acuerdo o pacto nacional para diseñar e implementar una nueva política económica y social pospandemia. Un acuerdo o pacto que nos permita encarar la crisis de desempleo que golpea con crudeza a más de 7 millones de connacionales, al tiempo que crear alternativas para los millones que sobreviven en la informalidad. Política económica, medidas prácticas para apoyar a micro, pequeños y medianos empresarios para, por un lado, impedir que sigan cerrando sus empresas y por otro, que reabran las cerradas.
Una política económica para obligar al establecimiento a que invierta miles de millones de pesos para poner en marcha medidas de choque, a través de las cuales se garantice empleo a millones, al tiempo que entregue una renta básica equivalente a un salario mínimo, por lo menos durante 3 meses o más, a 9 millones de familias que hoy padecen el rigor de la recesión en que entró el aparato productivo nacional. Una política económica y social que deberá atender y concretar medidas en los planos industrial, agrario, de mercadeo, ambiental y otros sectores, para que los 50 millones que somos emprendamos una ruta económica y social de recuperación en pro de vida digna, con la seguridad que para salir de esta crisis necesitamos protegernos entre todas y todos, impidiendo que los únicos beneficiados de los millones producidos por el trabajo de millones sean los ricos de siempre, con especial énfasis los propietarios del sector financiero y de las grandes empresas. Este fue un informe de La Vacuna, el antídoto contra la desinformación. Muchas gracias al equipo desde abajo por este informe. Si logramos que esto tome forma, avanzamos un peldaño en la construcción de una democracia que no solo sea formal, un país donde se guardan las formas con la realización de elecciones, pero donde la desigualdad social cada día es más protuberante, con una concentración de riqueza financiera, agraria, industrial y de otros órdenes, un país donde lo real, por tanto, es la antidemocracia. La cambiante geopolítica global es uno de los mayores retos que tenemos en nuestro país, del cual se proyectan indicios de giros en los factores de poder, que a pesar de no ser de 180 grados, sí indican que existe espacio para seguir acumulando hacia una crisis al interior del régimen político, para avanzar hacia su transformación. Algo similar está sucediendo en otros muchos países, con señales claras de que un imperio decae y otro asciende, en donde el ascenso de China y el retroceso de Estados Unidos se perciben con mayor claridad si comparamos dos fechas, 2008 y 2020. Veamos lo que nos comenta Raúl Civechi sobre el particular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde cada quien esté. Vamos de nuevo con el mundo. Se están produciendo cambios notables en el mundo. Ustedes ahí en Colombia tienen la detención o el juicio contra el expresidente Uribe, algo que un tiempo atrás, más allá de la evaluación que haga cada uno, parecía poco probable. Es que la Corte Suprema de Colombia ordenó la detención del expresidente de ese país, Álvaro Uribe, por los delitos o presuntos delitos por manipulación de testigos, según confirmó una fuente del alto tribunal. Vimos el mismo día de lo de Uribe una impresionante explosión en Beirut, que cuando ustedes vean este informativo probablemente esté un poco más claro qué es lo que ha sucedido, pero es impresionante que una explosión destruya prácticamente una ciudad. Se habla de 300.000 personas sin vivienda, o sea, 300.000 personas cuyas viviendas fueron destruidas por la explosión. En Estados Unidos, estos mismos días, se está hablando de que probablemente se produzca algo que no se nombra de esta manera, que es una suerte de golpe de Estado, que lo daría el propio Trump. Si los resultados electorales no lo favorecen, podría cuestionar las elecciones o bien suspenderlas antes por algún accidente, por una tormenta, un huracán, o porque desconfían el correo, los votos por correo, y la posibilidad de que no reconozca el resultado electoral. ¿Por qué menciono estos hechos? Porque evidentemente son todos hechos agrupados, amontonados en muy pocos días, y nos están indicando que hay una tendencia a que la tormenta, esta que vivimos bajo la pandemia, se agudice en las próximas semanas. Quería introducir una reflexión sobre otro de los elementos que están jugando de forma importante. El primero es sobre la producción de acero. En 1991, hace apenas 30 años, China producía el 9% del acero del mundo. El año pasado llegó a producir el 53% del acero del mundo, que sí que produce más que todos los demás países juntos, ¿verdad? Estados Unidos produce muy poquito acero y por lo tanto depende de importarlo.
con la pandemia la producción de China se incrementó mientras que la de los otros retrocedió. O sea, ya China produce más del 60% del acero del mundo. Cuando ven la estadística de autos, en el año 2000 China fabricaba 2 millones de vehículos. Hoy fabrica casi 30 millones. En 20 años multiplicó por 15 la producción de autos, mientras que Estados Unidos, Japón, Alemania se estancaron. Hoy, mientras Estados Unidos produce 11 millones de vehículos, China produce más de 29 millones. Y así, esas son un poco las cifras que se están manejando. Esto es la producción. Pero si miramos la siguiente estadística que les van a pasar, las supercomputadoras, hay una lista que se llama Top 500, de las 500 mayores computadoras del mundo, bueno, casi la mitad, 45-46% son de China, cuando en el 2002 China apenas tenía 2 o 3 supercomputadoras, que son esos grandes edificios de una gran computadora interconectada que manejan una gran cantidad de información y tienen una capacidad de procesar datos a una velocidad impresionante. Bueno, las 500 mayores, hoy la mitad son chinas y duplica a Estados Unidos. China tiene 220 y Estados Unidos 110, más o menos, números redondos. O sea, en muy poquito tiempo China pasó, incluso en esto de la tecnología de supercomputadoras, al primer plano. Hoy, los 4 mayores bancos del mundo son chinos. Entre los 10 mayores bancos del mundo hay 4 chinos, 1, 2, 3 y 4, encabezados por el ICBC, el International Commerce Bank de China. En el 99, antes de la crisis del 2008, en 1999, de los 10 mayores bancos del mundo, ahí está la lista, 6 eran de Estados Unidos y todos de Occidente, menos uno que era de Japón. Entonces, estos cambios son notables. Ni que hablar la última estadística, que le pido que se tomen un minutito para verla, porque es la evolución de las patentes. Empieza en el 90 y llega al 2019. Si ustedes ven esa evolución, verán que China en los 90 hasta el 2000 no existía. Las patentes son las que marcan la innovación en la producción, ¿verdad? Son las que cuando usted tiene un invento, algo nuevo, lo patenta. Hoy en día la empresa que más patenta en el mundo es Huawei, ¿verdad? La empresa de telefonía celular china, y ahí es donde está la guerra de Estados Unidos. Y hoy China desplazó primero a Alemania, luego a Japón y ya a Estados Unidos en una carrera vertiginosa sobre los demás competidores en el tema de la innovación. O sea, China es cabeza en la producción, es cabeza en las finanzas, es cabeza en la innovación y en las tecnologías de punta. No es cabeza en el dólar, en el tema de la moneda. Bueno, y ahí es donde está uno de los grandes conflictos actuales. Uno de los hechos que están discutiendo buena parte de los analistas y de los geopolíticos y de los gobernantes del mundo es cómo hacer para que el mundo no siga entrampado en el dólar como moneda de ahorro y como moneda de las transacciones del mundo. Ciertamente el dólar está retrocediendo de una manera mucho más lenta que como uno podría pensar. O sea, esto no es producir acero o coches, ¿verdad? O el crecimiento de producción material. Esto es algo mucho más complejo y Estados Unidos tiene un poder de veto en los organismos financieros internacionales para impedir que el dólar deje de ser la moneda de reserva. Si el dólar dejara de ser la moneda de reserva del mundo, que lleva desde la Segunda Guerra Mundial en esa situación, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., el mundo estaría en problemas. Yo personalmente creo, no me hagan caso si no les gusta la idea, que si no media una guerra entre Estados Unidos y China, es difícil que Estados Unidos se repliegue al lugar de una potencia que ya no es la que domina el mundo. Estados Unidos quiere seguir dominando el mundo, tiene su ejército, sus fuerzas armadas con armas muy potentes, que es capaz de destruir a la mayoría de las naciones del mundo,
incluso a las grandes potencias que le compiten, también podría sufrir daños muy grandes, y ese es el tema actual, pero no tenemos que descartar que una probable conflagración esté en el horizonte. No digo mañana, no digo el mes que viene, no digo el año que viene, digo como horizonte estratégico. Y ya lo hemos visto en programas anteriores, uno de los puntos neurálgicos del planeta es el Mar del Sur de China, donde Estados Unidos tiene aliados bien importantes, Taiwán, por ejemplo, Japón, Australia y Vietnam. Y esto es muy curioso y nos tiene que llevar a reflexionar. Vietnam es un país gobernado, igual que China, por el Partido Comunista de Vietnam. Sin embargo, es uno de los aliados preferenciales de Estados Unidos contra China. China y Vietnam ya tuvieron conflictos, incluso conflictos militares, después de la retirada de Estados Unidos. Y esto nos debería introducir en la reflexión, ¿por qué los vietnamitas, que lucharon tanto contra Estados Unidos, ese mismo partido, el de Ho Chi Minh, el de Giap, el de los grandes revolucionarios asiáticos, se enfrenta al partido que fue de Mao, de Zhou Enlai y ahora es de Xi Jinping y de una nueva burguesía china? Yo creo que la única forma de entenderlo es un gran país y un pequeño país, un país de 1.300 millones de habitantes, 1.400, enorme, 8 millones de kilómetros cuadrados, y un país mucho más pequeño de 100 millones de habitantes. Entonces, esa diferencia hace que los vietnamitas se sientan en la necesidad de respaldarse con nada menos que su viejo archienemigo Estados Unidos. Introduzco este hecho para incitarlos a la reflexión, al estudio, a comprender qué está pasando en el sistema mundial hoy, que las alianzas son aparentemente tan incomprensibles. China, aliada con Rusia, los yanquis por otro lado, Duterte, el presidente Duterte, que es un hombre de ultraderecha aliado con China, ¿verdad? Y Vietnam, junto a Estados Unidos, contra China y de alguna manera también contra Rusia, no directamente, sino indirectamente, porque Vietnam tiene una vieja alianza con Rusia. Bueno, esto es todo por hoy, muchas gracias. El ascenso y descenso de los imperios, y con ellos su muy factible confrontación directa, es una realidad que toma décadas, a lo largo de las cuales otros muchos países toman partido, fracturándose el mundo en distintos bloques, en un proceso en el cual los pueblos no tienen sino una sola alternativa: unirse cada vez más, construir agendas comunes, poner en marcha experiencias de gobierno propio, desatar ofensivas comunes por una democracia directa y radical. Con los imperios, ni con uno ni con otro hay alternativa para los excluidos de siempre, y para construir el camino propio no hay que esperar. Hay que emprenderlo desde ya, valorando para ello el camino que otras experiencias ya han emprendido. Ante la crisis capitalista, otro mundo sí es posible, y esa es la razón del informe que sigue. Vivimos en medio de una crisis sistémica, lo que significa que no solo la economía está en entredicho, sino también el modelo social, político, ambiental, la cultura y todo aquello que está en la base del capitalismo. Sigamos con el siguiente informe del equipo periodístico de Desde Abajo, acerca del Foro Internacional Repensar las bases teóricas para la reconstrucción de un ideario social con perspectiva postcapitalista. Es una crisis acumulada y prolongada a lo largo de los últimos 50 años, desatada con mayor claridad en la alborada de 1968, que significó lo conocido como el Mayo francés. Crisis que a lo largo de las décadas subsiguientes fue tomando otros ribetes, como por ejemplo la crisis del petróleo en los años 70 del siglo XX, la crisis ambiental y el cambio climático, que integra y resume la crisis de la matriz energética que mueve a este sistema mundo, para en otros momentos integrar las crisis económicas y financieras que han demostrado una y otra vez que vivimos en medio de un sistema irracional y antihumano, para llegar a la crisis actual en la que se combinan expresiones de crisis del modelo agrícola extensivo que deforesta y niega los derechos de las otras especies, como la del modelo agropecuario que pone en cuestión la existencia de granjas agrícolas donde los animales son hacinados
y sometidos a tratamientos biológicos para engorde y crecimiento rápido, todo lo cual ha aportado para el traspaso de virus entre especies hasta afectar a la humana. Precisamente la suma de estos elementos, con sus graves consecuencias sobre el sistema de salud pública, producto de la multiplicación de variedad de enfermedades terminales que cada vez afectan a más y más gente, así como el empobrecimiento de nuestras condiciones de vida, son las que hacen necesario que repensemos un ideario social diseñado entre quienes soñamos con otro mundo, no solo necesario, sino posible, un ideario postcapitalista. Es una reflexión colectiva que ya viene en camino y en la cual participan por distintas vías variedad de proyectos sociales y políticos por todo el mundo. Reflexión que no termina luego de un foro como al que invitamos, sino que en él se encuentra una especie de estación para que en ella nos reunamos y compartamos ideas con mayor intensidad, diseñando al mismo tiempo, de ser posible, medidas alternas para ir desplegando desde ya confianza en el camino por seguir, para hacer visible ese otro mundo que soñamos, el cual se construye, como toda edificación, ladrillo a ladrillo, con muchas manos aportando a lo mismo. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, equipo. Así es, para ir colocando otros ladrillos sobre los ya asentados por otras manos, retomamos la realización del Foro Internacional, el cual estaba previsto para el pasado 19 al 21 de marzo y que a causa del confinamiento ahora reubicamos para los días 23 al 25 de marzo del 2021, para lo cual no se pueden perder las tertulias preparatorias. La primera de ellas la desarrollaremos el próximo viernes 14 de agosto a las 5 de la tarde, a cargo de los profesores e investigadores sociales Libardo Sarmiento y Carlos Maldonado, que conversarán sobre dialéctica, tanatos y biopolítica en tiempos de pandemia. No dejen de consultar nuestro portal www.desdeabajo.info, donde indicaremos las coordenadas para el enlace correspondiente. Su participación, preguntas y debates son fundamentales para que el foro cumpla con su propósito. La crisis y el miedo no nos pueden paralizar. Todas y todos tenemos el reto de superarlas, enterrando el capitalismo y sirviendo de parteras para que crezca entre el conjunto social esa otra manera de vivir, convivir y reproducirnos, donde la vida en dignidad sea el centro de nuestra existencia, tanto de nuestra especie como del resto de la naturaleza que habitamos. Unamos esfuerzos para que así sea. Por último, no deje de vernos en nuestras emisiones semanales de La Vacuna, el antídoto contra la desinformación, y diariamente tomar sus refuerzos con las emisiones de La Dosis.